Así es, Osimo, y no sé si te parezca prudente ya pasar a algunos cortes en la entrevista que le realizaste a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá ubicada allá en Ayotzinapa, Guerrero, y sobre todo pues esta parte, ¿no? Donde le preguntas la relevancia de este informe que ha presentado la Comisión de la Verdad para ir deconstruyendo eso que ocurrió y también para ir de alguna manera conociendo esa verdad que tanto se ha tratado de ocultar por parte del gobierno de diversas instancias, tanto municipales, estatales como federales. Vamos a escuchar al abogado Vidulfo Rosales. Sí, mira, yo creo que la parte muy valiosa es todo lo que viene a corroborar lo que ya había dicho el grupo interdisciplinario de expertos independientes en cuanto, digamos, la complejidad del caso, de los hechos, cómo se desarrollaron, que no fue una sola escena, sino que estamos hablando de un escenario complejo, afectado los estudiantes y las agresiones que se desarrollaron en diferentes diferentes partes de Iguala, ¿no? Entonces creo que eso pues es importante. Es una parte, digamos, relevante para nosotros. La otra parte es la que tiene que ver con participación de autoridades municipales, estatales y federales. Y digamos, la parte que nosotros consideramos que es endeble todavía es la relacionada con la que tiene que ver con el paradero, ¿verdad? Esta parte creo que no está del todo consolidada y necesitaría el gobierno mayor trabajo, mayores datos de prueba para consolidar esa parte que nosotros vemos sumamente endeble. Mira, hay un compromiso expreso del presidente de Alejandro Encinas de que la investigación va a continuar. Nuestra preocupación mayor, la preocupación mayor que tenemos es que este informe vaya a implicar un cierre, ¿verdad? Vaya a implicar una terminación de la investigación y que esta esté siendo una posición política del gobierno, ¿verdad? Esa es la única preocupación. Y fuera de ahí creo que no es tanto, ¿verdad? Entonces esa es la única preocupación que nosotros tenemos, ¿verdad? Que este informe y sobre todo lo que tiene que ver con el paradero de los jóvenes, el hecho que digan que todos los indicios indican que los jóvenes ya no están con vida, que esto vaya a implicar un cierre, ¿no? Entonces, porque pues nosotros ya revisando el informe, lo que nosotros vemos es que hay pruebas preliminar todavía para arribar a una conclusión de esa naturaleza. Y creo que los estándares internacionales y la propia ley general de desaparición forzada hablan del principio de presunción de vida, ¿verdad? Que implica que mientras no haya pruebas irrefutable científica de la muerte, no se debe presumir la vida. Se debe presumir que los jóvenes están con vida y creo que el gobierno ahí, digamos, en la declaración que hizo el gobierno en el informe, va contra este principio, ¿verdad?, de presunción de vida. Entonces, esa es, digamos, es nuestra única preocupación, de que esto pueda representar una posición política que vaya sentando las bases para un cierre. Entonces, para una conclusión ya, y creo que eso sí sería lamentable. Te digo, por ahora hay el compromiso expreso del presidente.
Pues Vidulfo Rosales se refiere a los avances, a la relevancia que tiene esta investigación, una investigación como prácticamente no se había llevado cuando este tipo de casos de desaparición forzada han ocurrido en México y que ahora se ha llevado a cabo, pero también los riesgos de del propio informe, los riesgos de que pues vaya sentándose las bases para un cierre. Esperemos que no sea así, que se cierre hasta que se determine exactamente quién participó y dónde están pues los restos, en caso de que en efecto se confirme esta muerte de todos ellos, dónde están, qué fue lo que pasó con estos estudiantes. Esperemos que se llegue hasta todo, hasta las últimas consecuencias. En este segundo corte de esta entrevista con el abogado Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 y el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, nos señala pues cómo recibieron esta noticia ya bien documentada de la participación de integrantes del 27 Batallón del Ejército Mexicano en estos hechos de desaparición forzada. Mira, yo creo que esta es una parte, ¿cómo se diría? Que se valora. Es la parte relevante, digamos, del informe. Y mira, efectivamente los padres, Sósimo, desde los primeros días de la desaparición, es más, desde el primer día de la desaparición ellos recibieron mensajes, recibieron comunicaciones, recibieron noticias de que los jóvenes habían sido llevados por militares. Incluso desde el primer día ellos fueron al 27 Batallón a preguntar si los militares no habían visto a sus hijos. Es decir, los militares siempre figuraron como responsables. Incluso nosotros, como asesores jurídicos, en su momento miramos que esa era una posibilidad muy remota. Nosotros decíamos, bueno, pero no vemos de momento que el ejército mexicano pueda tener algún involucramiento, un nivel de participación. Aquí lo que logramos vislumbrar es la acción de la policía de Iguala y las otras policías cuando más, ¿no? Y el crimen organizado. Entonces, pero los padres siempre estuvieron insistiendo, siempre estuvieron diciendo, y bueno, fue agarrando, a medida que fueron avanzando las investigaciones, fueron saliendo cada vez muchos mayores datos, y el CIE no fue, digamos, fue muy receptivo a la petición de los padres de familias de que habían sido elementos del ejército mexicano los que habían agredido y que habían participado de manera directa en la desaparición. El gobierno anterior se negó totalmente a abrir esta línea de investigación del ejército. Sin embargo, el GIEI ahí la mantuvo, y es hasta ahora con este gobierno que ya agarró forma, ya se ha profundizado en esta línea de investigación, y por eso pues se valora, por eso es un punto relevante. Es un punto relevante. Destacar pues esta parte de los padres y las madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, forzosamente por supuesto, que desde un principio siempre pensaban que el 27 Batallón de Infantería había estado implicado en este crimen, y así ya se confirma finalmente en este amplio informe de la Comisión de la Verdad. Y al respecto pues el abogado Vidulfo Rosales dice que es de destacar esta parte, esta revelación también de este informe. Asimismo, se le preguntó acerca de las órdenes de aprehensión que ya existen en contra de militares, muchos de ellos, pues, de este mismo 27 Batallón de Infantería. Vamos a escucharlo. Pues es importante, ¿verdad? Es importante que haya órdenes de aprehensión, pero mira, Sósimo, para nosotros lo más importante es que se proceda a la ejecución, al procesamiento, ¿verdad? Porque creo que si no se procede en consecuencia, pues va a ser como más estridencia política, ¿verdad? Más un informe declarativo, e incluso lo de Murillo puede terminar siendo una acción, pues un golpe de estridencia política, ¿no? Lejos de la justicia, si no se procede en consecuencia a la detención de los militares. Pues ya vamos a hacer un mes que se libraron estas órdenes de aprehensión, ya se notificó, la propia Fiscalía General hizo público que notificó a la Sedena ya las órdenes de aprehensión, y no sabemos cuáles son las razones por las cuales no se ha procedido
a la ejecución de las órdenes y al procesamiento de estas personas. Estaremos atentos a que siga fluyendo la información. No sabemos si en efecto se han ejecutado estas órdenes de aprehensión o no. Ha dicho Vidulfo Rosales que no tiene noticia de que hayan sido ejecutadas. Estaremos atentos a si el gobierno de la República decide informar cuando se ejecuten estas órdenes de aprehensión, que sí serían también de carácter histórico en el sentido de que por primera vez se ordena la aprehensión de 20 militares por estos hechos de desaparición forzada. También se le preguntó a Vidulfo Rosales sobre si desde la perspectiva de estas organizaciones que acompañan la lucha por la aparición de los 43 estudiantes, también consideran que las responsabilidades de Murillo Karam se quedan ahí o hay más involucrados de alto nivel en estas órdenes, en esto que se ordenó y que fue un crimen de Estado, la desaparición de los 43. Nosotros creemos que sí, hacia los lados de él, hacia arriba, y nosotros sí, lo que vamos a exigir es que se investigue hasta el más alto nivel que le resulta responsabilidad, que pueda investigarse, porque sí creemos que hasta las más altas esferas del poder, en el caso de Ayotzinapa, estuvieron enterados de lo que pasó. Lo que sucedió no pudo ser ajeno a ninguna autoridad del más alto nivel. Todas estuvieron enteradas de lo mismo y en mayor o menor medida tendrían responsabilidad, por lo menos por omisión, ¿no? Por lo menos por no haber actuado, por no haber denunciado, por haber permitido que se cometiera la desaparición. Pues muy importante revisar hacia arriba quiénes son todos aquellos que son responsables de este crimen de Estado y sobre todo que no queden impunes. También se le preguntó acerca de la justicia para todas las personas que perdieron la vida. En total, 6 personas fueron asesinadas en el contexto de esta violencia, entre ellos pues también estos jóvenes deportistas de los avispones que fueron atacados y por supuesto los otros normalistas que perecieron esa misma noche conocida como la Noche de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Rosales. Sí, mira, yo creo que es una parte más, cuando más lo de los avispones, ¿verdad? Pero yo creo que la de los compañeros que murieron en los otros escenarios, está clara ahí la responsabilidad, está claro quiénes abrieron fuego contra ellos, quiénes los asesinaron. Por ejemplo, lo de Julio César Mondragón ya está casi plenamente dilucidado, qué es lo que pasó, cómo pasó y quién lo perpetró. Creo que hay avances considerables en esa parte, y donde sí estamos atrasados todavía es el tema, pues obviamente, de qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos. Además, también Vidulfo Rosales habla acerca de esta infiltración del ejército mexicano en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela pues acosada desde hace muchísimo tiempo, y muchos decían que solamente que eran alucinaciones, que esta escuela no era acosada, que esta escuela no era revisada de manera incluso ilegal por el Estado mexicano. Pues ahora, dentro de tantas cosas que han quedado al descubierto, pues ha quedado al descubierto que el ejército mexicano infiltra algunas escuelas, y en este caso se trata de la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, al menos con un integrante. Ni siquiera sabemos exactamente cuántos integrantes del ejército mexicano estaban infiltrados o están infiltrados en la Normal Rural de Ayotzinapa. Pues mira, con mucha preocupación, porque pues de alguna manera uno a veces intuye que el movimiento puede estar infiltrado, pero bueno, ya que haya informes oficiales del propio gobierno que indiquen que eso está aconteciendo, pues es de suma preocupación. Pero pues eso, ¿verdad, Sosimo? Demuestra que tenemos un ejército mexicano formado, ya tener un informe en donde el gobierno te esté diciendo con datos muy objetivos, y sobre todo que sea el ejército mexicano quien
sea el agente que tiene infiltrada al movimiento, pues siempre inquieta y preocupa. Entonces, pues esa preocupación continúa. Sin embargo, también, como te decía, pues eso evidencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos un ejército con una visión conspirativa, un ejército no preocupado en la seguridad ciudadana, no preocupado en la seguridad nacional, sino un ejército que sigue viendo como enemigo al movimiento social, que sigue viendo como enemigo a la disidencia política, preocupado mucho por quienes piensan diferente, por quienes se organizan, porque los que tienen un pensamiento crítico en este país, y eso me parece grave. Digamos que es un ejército formado en las escuelas de las Américas, un ejército pensando más en la represión, en acallar estas voces inconformes, porque finalmente Sósimo, esta es una lucha política, ¿verdad? Que las normales tienen una lucha política, son luchas políticas, pensar diferente, disentir de un gobierno, cuestionar injusticias, cuestionar los actos de la autoridad, pues es un pensamiento político. Y entonces, si tú tienes un ejército preocupado por pensamientos diversos en este país, para callar voces de la oposición política, pues entonces estamos mal, pienso yo, ¿no? O sea, entonces tenemos un ejército formado en las escuelas de las Américas, más preocupado en este tipo de manifestaciones ciudadanas que expresan una inconformidad. Y entonces tenemos un ejército el día de hoy de esa naturaleza, un ejército que no ha cambiado, un ejército represor, un ejército con una visión de cómo estar monitoreando y vigilando a quienes piensan distinto. Entonces, creo que nos está evidenciando, y no tenemos prueba, Sósimo, de que el día de hoy no haya infiltrados en la normal, ¿eh? No sabemos en este año cuántos se habrán inscrito. Sobre este último punto, el abogado Vidulfo Rosales se refiere específicamente a la posibilidad de que todavía haya infiltrados por parte de estas corporaciones, sobre todo del ejército, en la normal rural. Raúl Isidro Burgos. Sí, efectivamente, esa es una pregunta que nosotros tenemos ahí en el aire, pero bueno, también corresponde a la normal, corresponde a la normal rural y a su representación hacer los análisis correspondientes. Nosotros no vamos a interferir ahí, serán ellos los que tengan que hacer esa revisión, pero sí es algo que inquieta, es algo que preocupa, porque finalmente es un espacio al que llegamos, donde nos organizamos, donde planeamos, donde es un lugar la normal que nos permite, que nos alberga para a los movimientos, a los padres, a las madres, donde tienen que estarse organizando, donde tienen que estar planeando cómo continúa la exigencia de presentación con vida. Pues vaya situación que también se coloca para los estudiantes de estas escuelas normales rurales al saber el nivel de infiltración que las agencias del Estado mexicano pues tenían en estas escuelas, y como decíamos no sabemos incluso cuántos hayan sido en Ayotzinapa, pero tampoco estamos totalmente seguros de que haya sido la única. Por supuesto que hay varias otras escuelas normales rurales con actividad, todas con actividad muy importante desde el punto de vista también político, pero habría que ver las otras escuelas normales de luchas emblemáticas, como el caso de Mactumatzá, por ejemplo, de Chiapas, como el caso de Tenería, Estado de México, como el caso de Tiripetío, Michoacán. Pues me imagino que esto ha prendido las alertas no solamente en Ayotzinapa, sino en muchas otras escuelas normales rurales que además integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y también Vidulfo Rosales pues nos dice lo que considera debe seguir en materia de las investigaciones que están a cargo de las autoridades. Pues mira, creo que lo que debe seguir es, como te decía, ejecutar las órdenes de aprehensión que han sido anunciadas, continuar profundizando en las líneas de investigación. Hay lugares en los que se tiene que buscar, hay líneas de investigación que se tienen que profundizar. No es un informe final,
Al contrario, es un informe que abre muchas líneas de investigación, que abre muchas interrogantes y hay mucho trabajo por delante que la FGR y el gobierno en su conjunto tendría que estar realizando. Hasta aquí la entrevista con el abogado Vidulfo Rosales, quien es defensor de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente aquel 26 y 27 de septiembre de 2014 y que hasta la fecha pues siguen pues pidiendo la presentación con vida de sus hijos, pues justamente en un contexto en el cual se entiende que nunca los familiares de desaparecidos pues pueden aceptar esta explicación de que fueron ya asesinados.